Sí, doctora Martina, vamos a empezar a las 8 en punto, a más tardar a las 8:05. Aló, Lili. Aló, dime, ¿por qué? ¿Qué te dice? Inicia sesión, solo inicia sesión. Entra e inicia sesión con tu cuenta de Zoom, con tu cuenta de personal. Sí, esa es la única. Le he puesto esa restricción porque la vez pasada se metieron gente que no tiene nada que ver, ¿no? Mejor, sí. Va a entrar menos gente, pero bueno, ni modo, pues. Sí. Ya, ya. Cami, déjalo como está. Esa puerta. Cerrada como estaba, pues. ¿Aló? No, de una vez, de una vez. A ver,
Lili, ya te he puesto como co-hospedador para que me ayude, aunque no, nadie va a poder encender el micro. Ya empezamos, creo ya 50 personas, es suficiente. Sí. Ah, no sé. Pero que no puedes encender tu video un ratito. Tu video enciende un rato, pues. Bueno, ya ni modo, ya. Ya, porque ya empezamos, sí. A ver cómo estoy. Espérate. Ya. Casi ahora. ¿Ya? Ya está, hijita. ¿Ya, Edgar? No, Ya empezamos, creo. ya. Entonces, buenas noches a todos los participantes. A nombre de la Asociación Peruana de Medicina Intensiva Pediátrica, quien les habla, soy la doctora Liliana Ciesa, médico asistente de la UCI pediátrica del Hospital Rebagliati, y esta noche tengo el honor de presentarles a uno de mis colegas, el doctor Edgar Coila, quien trabaja conmigo en la unidad de cuidados intensivos, que les hablará acerca del análisis del periodo de contagiosidad, pruebas diagnósticas y flujo de pacientes pediátricos con la infección SARS-CoV-2. Y asimismo tenemos el agrado, el mucho placer de presentar al doctor Jorge Candela, el reconocido infectólogo, que nos va a acompañar acerca de las dudas que tenemos acerca de estos temas tan importantes para nosotros, sobre todo que trabajamos en cuidados intensivos o emergencias pediátricas o también en los pisos de pediatría. Le agradecemos enormemente al doctor Jorge Candela por su participación y agradecemos a ustedes también la participación en esta ponencia. Edgar, te doy el pase para que tú empieces con la disertación. Bien, bien, buenas noches. Vamos un saludo a todos y también agradecer al doctor Jorge Candela. Creo que su participación va a ser muy importante acerca
para resolver sobre todo muchas dudas que nosotros nos hemos planteado a la hora de revisar este tema cuando lo hicimos en el hospital. Bien, vamos a empezar. Vamos a plantearnos algunos objetivos. El primero, desarrollar o revisar más que las formas de presentación, los escenarios clínicos de las entidades asociadas al SARS-CoV-2. Voy a centrarme un poco más en el PCR y su interpretación, debido a que está generando mucha confusión. Y en tercer lugar, a la estimación del periodo de contagiosidad en pediatría. Y finalmente, a la estimación del flujo de pacientes pediátricos con enfermedad asociada a SARS-CoV-2, ¿no? Cómo esto quizá podría cambiar a lo que habitualmente se está planteando desde el inicio de la pandemia. Más que formas de presentación, estos son los escenarios clínicos que he podido plantear de enfermedades o entidades relacionadas a la infección por SARS-CoV-2, ¿no? El primero es una enfermedad infecciosa. Por los pacientes con enfermedad infecciosa por coronavirus 2019, el tan conocido COVID-19, ¿no? Cuando decimos nosotros COVID-19, nos estamos refiriendo a la enfermedad infecciosa por el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, un primer escenario clínico es enfrentar a niños que tienen COVID-19. El segundo escenario es una enfermedad asociada al SARS-CoV-2, ¿no? Pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria que se desarrolla 4 semanas después de que el niño haya desarrollado un COVID-19 o que haya tenido una infección asintomática, ¿no? Esta es una entidad que ya se conoce como síndrome multisistémico pediátrico, o es un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, ¿no? Esta es otra entidad, o otra forma, otra entidad, o otro escenario clínico al cual nos enfrentamos. Y el tercero, que también es importante y que va a ir creciendo en la medida que la seroprevalencia en las grandes ciudades vaya aumentando, ¿no? Es tener al COVID-19 como una enfermedad concomitante, ya sea como antecedente o ya sea como enfermedad misma, ¿no? O infección concomitante. Son aquellos pacientes cuyo motivo de ingreso principal no es la enfermedad asociada al SARS-CoV-2, pero tienen seroconversión, es decir, tienen antecedente, inmunoglobulina G, M, etcétera, y que vienen por ejemplo, por un traumatismo severo o vienen por algún otro problema, ¿no? O aquellos niños que también tienen la infección leve o asintomática, pero el motivo principal de la atención no tiene nada que ver con el SARS-CoV-2. Es decir, igual es un niño con un traumatismo, un niño con una pancreatitis, etcétera, que a su vez ha adquirido la enfermedad, ¿no? Entonces, esos creo yo son los 3 escenarios clínicos a los cuales nos estamos enfrentando. En el hospital, la UCI pediátrica del Hospital Rivaliati hasta el día de hoy ha atendido 29 pacientes con enfermedad asociada a SARS-CoV-2, ¿no? Yo he clasificado a esos 29 pacientes en esos 3 grupos que les estoy mostrando. El primero sería en azul los pacientes que tienen COVID-19. Nosotros hemos tenido solamente un paciente cuya principal causa de ingreso a cuidados intensivos fue la enfermedad infecciosa por coronavirus 2019. Y se trató de un niño que tenía 12.3 años, estuvo 4 días hospitalizado y que tenía como antecedente una inmunodeficiencia a gamma globulinemia y bronquiectasias, ¿no? Este paciente no llegó a estar a ventilación mecánica y tuvo un PCR positivo. Los anticuerpos o la prueba rápida fue negativa, pero también puede que se deba a la inmunodeficiencia. Luego hemos tenido 4 pacientes que ingresaron a cuidados intensivos con sospecha de COVID-19 y de ellos, ninguno de ellos tuvo una confirmación y más bien tenían explicaciones, o sea, habían otras explicaciones que podían explicar la causa de la neumonía. Por ejemplo, en un caso tuvimos una niña con atresia de esófago que al final lo consideramos como neumonía aspirativa. Otra niña con enfermedad pulmonar crónica severa y reflujo severo y que al final sus pruebas fueron negativas y también lo hemos considerado como una neumonía aspirativa. Luego hemos tenido otra niñita con leucemia que vino con un diagnóstico de sepsis y neumonía
y que inicialmente sospechamos de COVID, pero luego hemos encontrado en este paciente dos hemocultivos positivos a Pseudomonas aeruginosa, que explicaba la sepsis y la neumonía. Era una paciente que venía referida de un hospital de provincias. Y luego hemos tenido una niña cuya neumonía se consideró probablemente como neumonía viral sin contacto. Bueno, la madre tuvo infección muchos meses antes, pero la niña tuvo pruebas negativas. Al final, esta niña podría haber sido un COVID-19, pero no lo hemos podido demostrar. Luego hemos tenido 13 pacientes que tuvieron el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico grave, estos 13 pacientes, una media de 6.1 años, y los 13 tenían inmunoglobulina G en la prueba rápida y solo 3 inmunoglobulina M. Uno de ellos prueba PCR positivo, ¿no? Y luego tuvimos un paciente que ingresó como sospecha de inflamatorio multisistémico y al final solo fue una apendicitis, ¿no? Saben ustedes que desde el punto de vista clínico, el inflamatorio multisistémico se presenta muchas veces con dolor abdominal y fiebre y hemos tenido varios pacientes a quienes incluso se les ha operado pensando que era apendicitis y no lo era. Y luego tenemos otro grupo, el tercer grupo de pacientes que ingresaron por otras causas al área COVID. Estos son todos los pacientes del área COVID, ¿no? Ingresaron por otras causas al área COVID, pero que tenían de manera concomitante al SARS-CoV-2, ¿no? 8 de ellos ingresaron, tenían de manera concomitante al COVID como antecedente o al SARS-CoV-2 como antecedente, ¿no? Por ejemplo, tuvimos una niña con cuerpo extraño, prueba rápida positiva, otro niño con Guillain-Barré, TEC, leucemia, hematofagocítico, postoperado de tumor intraventricular, y un niño con bronquiectasias e inmunodeficiencia cardíaca. Todos ellos tenían, salvo uno, IgG positivo, ¿no? O sea, esos niños tenían antecedente de COVID y luego hicieron una enfermedad aguda que motivó su ingreso a cuidados intensivos, pero con la preocupación de que estos podrían ser contagiantes, fueron a la unidad de cuidados intensivos COVID. Y finalmente, otro paciente, dos pacientes, perdón, tres pacientes más que tuvieron la causa de ingreso fundamental no fue la enfermedad asociada al coronavirus, pero sí tuvieron confirmación de COVID, ¿no? Uno de ellos que falleció, una niña con atresia vías biliares y cirrosis, falleció por su enfermedad de fondo, pero en el camino se demostró que tenía COVID-19. Otro niño con malformaciones cardíacas también, igual falleció, pero por sus enfermedades de fondo más que por el COVID. De estos niños, uno de ellos tenía PCR positivo y el otro IgM positivo, ¿no? Y así. Bien, vamos a repasar, y esto creo que ya todos lo conocen, cómo se comporta la enfermedad infecciosa por coronavirus, ¿no? El patrón que ya todos nosotros como conocemos y se ha ampliamente difundido es aquel patrón en el cual se divide a la enfermedad por coronavirus en tres estadios, ¿no? Un primer estadio que le conocemos como de replicación viral, un segundo estadio o fase pulmonar, donde ahí fundamentalmente o aparecen los problemas respiratorios, y un tercer estadio o fase hiperinflamatoria, donde ya tenemos los pacientes graves y que se complican. Estos tienen una relación de temporalidad, es decir, uno aparece primero, ¿no? Ahora, los tiempos pueden variar en cada paciente, pero más o menos se comportan de ese modo. En el caso de los pacientes pediátricos, asumimos que los que hacen COVID-19, es decir, enfermedad infecciosa por COVID-19, más o menos tendrían que desarrollar estos tres estadios. Como les he comentado en la estadística que tenemos nosotros, solo un paciente ingresó con esta enfermedad. Posiblemente ha hecho una fase pulmonar, ¿no? O sea, fase de replicación y luego una fase pulmonar. La gran mayoría de los pacientes o de los niños que se infectan por coronavirus o por SARS-CoV-2 solamente llegan a la fase de 1 o de infección temprana o replicación viral y termina su proceso infeccioso, ¿no? Ellos ya no pasan a la fase inflamatoria o muchos de ellos incluso hacen infección asintomática. El patrón de anticuerpos en la fase inicial ya conocemos que es negativo normalmente y estos se van a empezar a positivizar los anticuerpos en las fases inflamatorias, ¿no? La prueba molecular habitualmente es positiva en la primera fase cuando la prueba rápida es negativa
y luego con el paso de los días la proporción de pacientes que tienen prueba molecular positiva va descendiendo, ¿no? La CDC, ya vamos a hablar de eso más adelante, ha recomendado de que el periodo de contagiosidad está relacionado con la fase temprana de la enfermedad por coronavirus, es decir, en la fase de replicación viral. Ya cuando se conoce que es replicación viral, esa está relacionado con el periodo de contagiosidad y según la CDC, esta no alcanzaría más allá de los 10 días después de iniciados los síntomas, ¿no? Entonces, si miramos la gráfica, podemos asumir que el momento más contagiante del paciente es la fase inicial, porque es justamente el periodo de replicación viral. Claro, sabemos también que en esta enfermedad puede contagiar mucho antes, incluso 5 días antes de que se inicien los síntomas, ¿no? Pero una vez iniciados los síntomas, que son los pacientes que posiblemente podríamos tener en las salas de hospitalización, una vez iniciados los síntomas, este, mm, eh, ya no contagiarían hasta los 10 días cuando se trata de enfermedad infecciosa por coronavirus, ¿no? El caso del síndrome inflamatorio multisistémico es muy diferente al COVID-19, ¿no? Esta enfermedad es una enfermedad cuya fisiopatología se conoce todavía poco, pero creo que tenemos suficientes, digamos, conocimientos para saber si estos pacientes son o no son contagiantes. Este síndrome inflamatorio multisistémico es una afección inflamatoria multisistémica con algunas características similares a Kawasaki o el síndrome de shock tóxico, ¿no? Hay una hipótesis inicial que este síndrome está relacionado a la infección pasada por SARS-CoV-2, según las pruebas de laboratorio iniciales que se han encontrado, ¿no? No voy a entrar en detalle acerca de esta enfermedad, quizá ya la conocen mucho porque hemos tenido pacientes, creo yo, en todos los hospitales. Voy a centrarme un poco más en algunos otros aspectos de esta enfermedad. Fíjense este artículo publicado en el Reino Unido acerca del número de casos de inflamatorio multisistémico y su relación temporal con el número de casos de pacientes COVID-19. La línea azul son los casos de pacientes COVID-19, o sea, es decir, con infección por coronavirus, ¿ya? Y en la escala, en la izquierda es el número de casos, y hacia la derecha la escala del número de casos de pacientes con inflamatorio multisistémico. Fíjense que hay un retraso aproximadamente de 4 semanas, hay una relación temporal, ¿no? Es decir, empiezan a aparecer más casos 4 semanas después de los picos de las infecciones reportadas en el Reino Unido. Por eso que se le ha hallado una relación de temporalidad. Estas dos gráficas muestran igual dos estudios, uno de ellos en Canadá, ¿ya? Y el otro en Estados Unidos. Fíjense, en la gráfica de la izquierda hay el número de casos o el porcentaje el número de casos de COVID-19, ¿no? En amarillo, y cómo 4 semanas después aproximadamente aparecen los casos de inflamatorio multisistémico. Por eso se sospecha o se postula de que esta enfermedad del multisistémico podría ser una enfermedad postinfecciosa. Es decir, ya cuando tenemos el síndrome inflamatorio multisistémico, ya el virus no estaría en el cuerpo del niño y por lo tanto no sería contagiante porque se asume que se presenta semanas después de la infección. Y según la CDC, el paciente es infectante 10 días después del inicio de los síntomas, hasta 10 días después del inicio de los síntomas. Después de los 10 días ya no es infectante y este problema del inflamatorio multisistémico se presenta 4 semanas después en promedio, ¿no? Esta otra gráfica, si no recuerdo mal, hecho en Francia también, de manera muy similar como el número de casos de coronavirus, de COVID-19 va en aumento y tiene un pico, ¿no? En marzo, y 4 semanas después aproximadamente hay picos, el pico de inflamatorio multisistémico o Kawasaki aumenta de manera importante, ¿no? Por eso se sospecha que hay una relación de temporalidad entre el COVID-19 y el inflamatorio multisistémico. Esta gráfica la he hecho con datos de nuestro país. En el eje Y tenemos el número de defunciones por COVID-19 según el SINADEF y en el otro eje derecho eje Y, tenemos el número de casos
de inflamatorio multisistémico en la UCI COVID del Hospital Revalliati. Y abajo tenemos el tiempo por semanas epidemiológicas. Fíjense, les había contado al inicio que hemos tenido nosotros hasta el momento 13 casos de inflamatorio multisistémico, confirmados los 13, ¿ya? Eso sí, confirmados los 13. Y miren cómo hemos tenido un caso casi al inicio de la pandemia y luego muchos casos después del pico. Casi también se cumple con lo que ha pasado en otros países. Ese es el pico de defunciones por COVID-19. Quizás el pico de defunciones por COVID-19 es la forma más aproximada de saber el número de personas infectadas con infección activa en ese momento dado, ¿no? Porque mientras más personas infectadas haya, más personas van a fallecer, obviamente, ¿no? Entonces, igual hay una relación de temporalidad. Hay un pico de defunciones por COVID-19 y semanas después nosotros hemos tenido más pacientes con inflamatorio multisistémico. Y luego hemos tenido una caída de 3 semanas donde no hemos tenido ni un paciente. El segundo pico que ha habido en Lima, esa es toda la provincia de Lima, el segundo pico de la provincia de Lima nos está trayendo hasta el momento 3 nuevos casos de inflamatorio multisistémico, que casi también se cumple lo que ha pasado en otros países. Voy a regresar a la primera tabla para mostrarles, por ejemplo, que en los 13 casos de inflamatorio multisistémico, 13 de ellos, los 13 tenían anticuerpos inmunoglobulina G para SARS-CoV-2 y solo 3 tenían IgM. Uno de ellos, de los 13, tuvo PCR positivo. Acá la gran pregunta, una pregunta importante por responder quizá al final de la charla es que si ese paciente que tenía PCR positivo era o no era contagiante, ¿no? Dado que se trata de una infección, una enfermedad postinfecciosa. Bueno, las pruebas de diagnóstico con las que contamos al momento, y ya esto también es ampliamente difundido, son las pruebas rápidas. No voy a hablar mucho de ello, es muy fácil saber que estas detectan anticuerpos y que los anticuerpos se van a desarrollar días después del inicio de los síntomas, ¿no? Habitualmente entre 7 a 10 días después del inicio de los síntomas. Se van a desarrollar primero IgM y luego IgG, y estos anticuerpos duran semanas o meses, ¿no? En general. Y la otra prueba con la cual contamos al momento es el PCR en tiempo real. El PCR, RT-PCR en tiempo real, esta es una muestra de la nasofaringe. Habitualmente en niños solamente hemos tenido muestras de nasofaringe, donde se extrae un poco de tejido de la región nasofaringea, esa es la muestra. De esa muestra se extrae el ARN. Ya esto es muy importante a fijar, ¿no? Esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque no se está extrayendo virus competente. Lo que extraemos con la muestra es una muestra de tejidos, células y virus, y de ese tejido se extrae el ARN viral, ¿ya? Algunos fragmentos del ARN viral, del ARN del SARS-CoV-2, se van a procesar, ¿no? Tenemos primero una cadena de ARN y luego se hace un procedimiento que se conoce como retrotranscripción, es decir, convertimos el ARN en ADN y luego el ADN se amplifica para que pueda ser detectado y saber si tiene o no tiene en la muestra dada copias de ARN. El PCR positivo no quiere decir que tiene virus competente. El PCR positivo dice que tiene copias de ARN. La cantidad de copias es más alta mientras el virus esté infectando, digamos, ¿no? Y es más baja mientras más alejados de la infección estemos, ¿no? Y vamos a ver eso con más detalle. Esta es una muestra simplemente para mostrarles que en los informes que nos da el Instituto Nacional de Salud nos hace notar que lo que tenemos es el método utilizado para el PCR es el RT-PCR en tiempo real, ¿no? Que es la transcriptasa reversa con reacción de cadena de polimerasa en tiempo real, ¿no? Entonces, esa es la prueba que nos hace el INS y es la que vamos a entrar un poquito más en detalle. El PCR en tiempo real es la reacción en cadena de polimerasa con transcripción inversa en tiempo real, ¿no? Esa es la prueba que estamos haciendo nosotros. Ya hemos dicho que lo que se extrae en la muestra son fragmentos de RNA de una proteína conocida del SARS-CoV-2, ¿ya? Hay que recordar que no significa que esto sea virus competente, simplemente se saca un tejido con fragmentos de RNA. Hay un primer proceso de retrotranscripción,
¿ya? Todo esto sucede en un aparato que se conoce como termociclador, ¿no? Una inicial retrotranscripción para convertir el RNA en DNA. El RNA en DNA y luego una segunda fase del procedimiento del PCR que es la amplificación. Se está amplificando el número de copias, ¿no? Por ejemplo, cada amplificación en el termociclador se desarrolla generando ciclos de temperatura. A la muestra inicial se le somete a una temperatura alta de 97 grados y rápidamente se le baja a 50 y tantos grados, 52, 53 grados, y ese es un ciclo de temperatura. Y ya por cuestiones biológicas, de biología molecular, eso genera que haya una duplicación del número de copias iniciales. Si el número de copias iniciales era 1, en el primer ciclo de temperatura voy a tener 2 copias. En el segundo ciclo, 4 copias. Y en el tercer ciclo, 8 copias. De modo que se cumple que la amplificación se cumple que cada ciclo de temperatura me va a generar 2 a la n copias. Si son 20 ciclos, 2 a la 20, ¿no? Entonces, el número de copias en cada ciclo de temperatura va a ser igual a 2 a la n por el número de copias iniciales. Si el número de copias iniciales es 1, vamos a ver este procedimiento o este número de amplificación. Pero si tenemos en una muestra 1000 copias de DNA, en el primer ciclo ya vamos a tener 2000, en el segundo ciclo 4000 y en el tercer ciclo 8000 de temperatura, ¿no? Entonces, cada ciclo de temperatura hace que se duplique el número de copias de ADN. Y el procedimiento del PCR usa unos compuestos que generan inmunofluorescencia para que puedan ser reconocidos. El termociclador reconoce la cantidad de inmunofluorescencia en la muestra que se está procesando. No puede contar el número de copias, sino reconoce la cantidad de inmunofluorescencia. Mientras haya más inmunofluorescencia, él determina o interpreta con que hay más número de copias de ADN. ¿Ya? Vamos a seguir. Entonces, con esos datos del número de la fluorescencia que se detecta en la muestra, se hace una gráfica muy parecida a esta, donde tenemos en eje Y la fluorescencia que detecta el termociclador y el número de copias en cada ciclo, perdón, el número de ciclos o los ciclos de temperatura, ¿no? En eje X. ¿Ya? Fíjense en esta gráfica, en esta línea roja, por ejemplo, estamos en el ciclo 2 y hay cero fluorescencia, ¿no? Vamos más ciclos de temperatura y hay cero su fluorescencia, porque hay una fase lineal en la replicación, porque son tan pequeñitas el número de copias que no se detecta inmunofluorescencia. Y luego llega un momento en el cual hay un aumento exponencial del número de copias o de la fluorescencia de la muestra, aumento exponencial de la fluorescencia y luego una meseta y una reducción, ¿no? Esto quiere decir en la meseta habitualmente se han acabado los insumos para que se puedan seguir produciendo más ADN, ¿no? Entonces lo importante es saber que hay una fase inicial en la prueba, una fase exponencial temprana y una fase exponencial. En la fase exponencial temprana de la prueba de PCR, la intensidad de fluorescencia alcanza un umbral que es significativamente mayor que la fluorescencia de fondo y el aparato reconoce como que ya hay material genético. Y nos dice, hemos reconocido material genético en el ciclo de temperatura 16, en este caso, ¿no? En el caso que les estoy mostrando. Ese ciclo donde se reconoce fluorescencia se denomina ciclo umbral, ¿ya? Entonces, eh, mientras más se demore el ciclo umbral, es decir, a que se dispare, significa que la fase lineal ha durado más tiempo y que el número de muestras iniciales es más pequeñita, por eso que no se ha podido reconocer al inicio, ¿ya? A menor CT o a menor ciclo de temperatura, mayor número de copias, ¿no? Es decir, si, si el ciclo de temperatura es muy bajito, o sea, rápidamente en 6, por ejemplo, supero el umbral, el número de copias iniciales ha sido muy grande, ¿no? Entonces, de modo que el ciclo de temperatura está inversamente relacionado con la cantidad de ARN inicial. Bueno, y hay una fórmula para saber cuál es el número de copias, ¿no? Se usa un logaritmo, no vamos a entrar ahí en detalle. Fíjense estas gráficas. Son 3 gráficas de 3 muestras diferentes, ¿no?
La línea roja es una línea en la cual se ha superado el umbral en el ciclo 22. O sea, en el ciclo 22 de temperatura se reconoce que hay material genético. En la línea verde, en el ciclo 27 punto y tantos, más o menos, y en la línea morada, en el ciclo 37. Son tres muestras que han tenido tres diferentes ciclos de temperatura. ¿En cuál de ellos hay mayor carga de material genético en la muestra? En el que hemos tenido menos ciclo de temperatura, en el que tiene 22. ¿Por qué? Porque como la muestra ha sido más grande, al momento de replicarse, duplicarse en cada ciclo, rápidamente se puede detectar. En cambio, en la muestra morada, en las líneas moradas, la muestra inicial ha sido tan pequeñita que ha sido necesario hacer varios ciclos, de llegar hasta 37 ciclos de temperatura para que pueda ser detectado, ¿no? De modo que el PCR en tiempo real nos puede dar una idea de la cantidad de material genético en la muestra. Y ese dato es muy importante. ¿Para qué? Para predecir la contagiosidad del SARS-CoV-2. Fíjense este estudio que ha sido fuente para que la CDC pueda dar las recomendaciones que ya conocemos. Hace, por ejemplo, un estudio en 90 pacientes adultos en ventilación mecánica, PCR en muestras de lavado bronquialveolar. La edad media de esos pacientes fue de 45 años y el 49% de ellos de sexo masculino. Fíjense en esta gráfica que está a la izquierda. A la izquierda tenemos el umbral de temperatura en inversa, ¿no? De 0 a 50 hacia abajo, y a la derecha el número de copias de un cultivo viral. Lo que se ha hecho acá es sacar una muestra y esa misma muestra se le ha corrido el PCR y un cultivo viral. Y miren, vamos a revisar las líneas rojas primero, ¿no? En estos pacientes, estos 90 pacientes que les ha hecho cultivo viral, solo se ha podido detectar virus competente, porque el cultivo viral sí me detecta virus competente con capacidad infectante. Solo se ha podido detectar virus competente hasta el 7º día de enfermedad. A partir del día 8 ya no se detectó ningún cultivo positivo para virus competente, ¿ya? A partir del día 8, ¿no? Entonces tenemos los días después de los síntomas. Entonces, en este estudio se ha encontrado virus competente con capacidad infecciosa hasta el día 7 de enfermedad, ¿ya? Sin embargo, el PCR, que es la línea azul, ha sido positivo muchas semanas después del inicio de los síntomas, ¿ya? Acá tenemos la línea azul. Pero el umbral de temperatura en el PCR ha sido, como ven en la gráfica, más alto en las fases iniciales y más bajo en fases tardías. El umbral de temperatura, que ya sabemos qué es el umbral de temperatura. Esta es una gráfica similar del mismo estudio, donde tenemos en el eje Y ciclo de temperatura y en el eje Y a la derecha la probabilidad de tener un cultivo positivo, ¿ya? Pero comparado con el ciclo de temperatura. En esta gráfica, por ejemplo, se puede observar que igual hay cultivos positivos solamente hasta el día 7 después del inicio de los síntomas. Estamos hablando de pacientes en ventilación mecánica, o sea, mínimamente tienen enfermedad grave, ¿no? Y el umbral de temperatura, ¿no? Fíjense cómo el umbral de temperatura es más bajo en fases iniciales. ¿Qué significa que sea más bajo? Que el número de copias en la muestra ha sido más alto, ¿no? Porque hay una relación inversa. Y cada vez que pasan los días, el umbral de temperatura se hace más alto. Es decir, necesito de más ciclos de temperatura para detectar una cantidad más pequeña de ARN en la muestra, ¿no? De modo que en ese estudio se concluye de que, dice, ¿no? Esas son las conclusiones ya. La pandemia de SARS-CoV-2 representa una situación dinámica en la que las decisiones y las políticas deben guiarse por la evidencia. En nuestro estudio no mostró cultivos virales positivos con un CT mayor de 24 o tiempo de enfermedad mayor de 8 días. Esas fueron las conclusiones. Las probabilidades de un cultivo positivo se redujeron en un 32% por cada unidad de aumento del ciclo de temperatura. Bien, pero ese estudio entonces nos muestra que el PCR positivo no es lo mismo que virus competente. Si yo tengo un paciente que tiene PCR positivo, no voy a decir necesariamente que ese paciente va a contagiar. Simplemente puedo decir que se ha encontrado fragmentos de ARN en la muestra de ese paciente, ¿no? Este es otro estudio de manera muy similar, solamente para mirar el ciclo de temperatura, ¿ya?
Eh, es un estudio un poco más grande, se han mm, cerca de 320 pacientes con infección por SARS-CoV-2, pero se ha hecho en un centro de atención comunitaria ambulatoria, no es en pacientes hospitalizados. Fíjense en la primera gráfica la proporción de pacientes que inicialmente tenían PCR positivo y los días después del inicio de los síntomas. Y cómo en los primeros 7 días, la proporción de pacientes, en los primeros 10 días, la proporción de pacientes que tenían PCR positivo eran casi todos, en los pacientes que tenían enfermedad sintomática, y cómo al pasar los días, la proporción de pacientes con PCR positivo va bajando. Pero estos pacientes que tienen PCR positivo no quiere decir que contagien, porque el contagio solo se da hasta antes de los 10 días. Incluso se han encontrado pacientes que hasta los 35 días después del inicio de los síntomas siguen teniendo PCR positivo, pero son ya una proporción muy pequeñita de pacientes, ¿no? En ese mismo estudio, el, el ciclo de temperatura a la cual se ha detectado el PCR. Miren, día 10, día 15, día 20, día 25, ¿no? O sea, estamos más allá del día 10. Y el grueso, yo diría que casi todos los pacientes de 300 muestras con PCR positivo, en los cuales se ha hecho el PCR después de los 10 días, de los 10 días a más, el grueso de los pacientes tienen PCR positivo con ciclo de temperatura por encima de 24. Solo hay uno que tiene cerca de 23, ¿no? 23, 22, ¿no? Entonces, el resto, más de 300 pacientes, tienen PCR positivo, pero con ciclo de temperatura alto, lo que quiere decir que la cantidad de material genético en esas muestras era muy pequeña. Bueno, y este estudio ya es hecho en niños, voy a pasar un poquito más rápido para poder hacer la discusión, cuyo objetivo fue comprender el papel potencial que juegan los niños en la pandemia, ¿no?, del coronavirus. Se ha hecho en 192 pacientes, niños, 125 de ellos no tenían infección por coronavirus, 49 infección demostrada por coronavirus, 18 que tenían el inflamatorio multisistémico y 162 pacientes adultos hospitalizados por COVID-19. En todos ellos se hizo un hisopado nasofaringio para el PCR y una muestra sanguínea para dosaje de anticuerpos. Vamos a ver ahí los resultados. Fíjense, en la primera gráfica A estoy mostrando la carga viral o la fluorescencia, pero convertida en copias de ARN, ¿no? Tenemos los pacientes niños con SARS-CoV-2, perdón, niños con COVID-19, leve en su mayoría, ¿no? Y niños con inflamatorio multisistémico, y niños que entraron al hospital por un problema respiratorio que no fue el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, fíjense cómo en los niños que tenían COVID-19, el número de copias era alto, ¿no? En la muestra nasofaringia también eran positivo, pero más bajo en las muestras de orofaringias, y en suero no se encontró nada, en sangre. También le corrieron PCR en sangre y no se encontró copias en suero. En los pacientes con inflamatorio multisistémico, de los 18 que tuvieron, solo 2 tuvieron PCR positivo con una carga viral baja o con un número de copias de RN bajo, ciclos de temperatura más de 24. Y los pacientes que entraron con un problema respiratorio no asociado, ninguna copia, ¿no? Entonces, el PCR es positivo en pacientes que tienen COVID-19 habitualmente y suele ser negativo en el inflamatorio multisistémico, y cuando es positivo, la carga de RNA es muy pequeñita, por lo tanto no son contagiantes. En la gráfica B vemos la comparación de adultos y niños, ¿ya?, con COVID-19, ambos tienen infección, los niños con enfermedad leve y los adultos con enfermedad moderada o severa, y se ve que la carga viral es muy similar en ambos casos cuando desarrollan COVID, ¿no? Cuando desarrollan COVID. La gráfica C muestra una reducción del ciclo de temperatura o la carga de ARN en la muestra a medida que pasa el tiempo, ¿no? Como por ejemplo al inicio es alta en los primeros días y pasan los días y la carga de ARN en la muestra se va reduciendo. Y en esta última gráfica, la D, que muestra que independientemente de la edad y de los síntomas, porque acá también habían algunos pacientes, y de los síntomas y de la gravedad de la enfermedad, la carga de los virus es muy similar en adultos, en niños,
Incluso los niños que no tengan enfermedad grave igual tienen un número de copias iniciales muy alta, ¿no? Las conclusiones de ese estudio dicen que los niños pueden portar altos niveles de virus en las vías respiratorias superiores, particularmente al comienzo de la infección aguda de SARS-CoV-2, y sin embargo muestran síntomas leves o nulos. No hubo correlación entre la edad y la carga viral, todos más o menos tienen la misma carga viral, tampoco correlación entre la gravedad y la carga viral. Los niños que desarrollaron COVID-19 tenían más niveles de expresión altos de receptor de la angiotensina 2. Los niños con inflamatorio multisistémico no tienen niveles altos de carga viral en las pruebas virales nasofaringeas u orofaringeas, ni tienen viremia detectable, sin embargo, tienen respuestas de anticuerpos hiperactivas. También analizó anticuerpos en este estudio, ¿no? Bien, en base a toda esa información ya se ha hecho cuadros de interpretación, ¿no? Como por ejemplo este que les estoy mostrando, ¿no? De interpretación de las muestras. Ya se sabe entonces de que en la línea roja que estoy mostrando acá, la infectividad es antes del inicio de los síntomas y hasta 10 días del inicio de los síntomas. Los anticuerpos suelen coincidir con la caída de la contagiosidad IgM e IgG. Sabemos que la IgG dura más tiempo, la IgM suele desaparecer más pronto, ¿no? El PCR en nasofaringe, acá en azul, puede ser positiva antes del inicio de los síntomas, es más intenso y hay mayor proporción de pacientes en la primera semana y luego sigue siendo positivo, aunque ya no infecte. La proporción de los pacientes es menor que tienen PCR positivo y la cantidad, el ciclo de temperatura es más alto, por lo tanto la cantidad de ARN es menor. Incluso se ha encontrado hasta 6 semanas después del inicio de los síntomas, una proporción pequeña de pacientes que tienen PCR positivo. El PCR en heces, igual, se ha encontrado hasta 6 semanas después PCR positivo en heces. En lavado broncoalveolar también la línea rosada, etcétera, ¿no? Entonces, PCR positivo no quiere decir capacidad de contagiar, y ahí esa es una confusión muy común, ¿no? De modo que ya con toda esta información, la CDC ha sacado recomendaciones para pacientes hospitalizados. Estas recomendaciones incluyen los pacientes pediátricos, incluso hacen ciertas atingencias en relación a cómo clasificar leve, moderado, severo en los pacientes, ¿no? Entonces ellos sugieren lo siguiente. Dice, no se ha recuperado virus con capacidad replicativa 10 días después. ¿Ya? Ponen sus fuentes, yo he revisado algunas de ellas. Se ha documentado la replicación del virus competente con capacidad replicativa entre 10 y 20 días después de la aparición de los síntomas en algunas personas con COVID-19 grave, que en algunos casos se complicó por el estado inmunológico. Sin embargo, en esa serie de pacientes se estimó que el 88% y el 95% de sus muestras ya no producían virus competente para la replicación después de los 10 días y 15 días de la aparición de los síntomas, respectivamente. En base a esos estudios que la CDC ha revisado, ellos hacen o sugieren esta estrategia basada en síntomas para interrumpir las precauciones basadas en la transmisión. Los pacientes con enfermedad leve o moderada, que no están gravemente inmunodeprimidos, se puede interrumpir las precauciones basadas para la transmisión si han pasado al menos 10 días desde el inicio de los síntomas. O han pasado al menos 24 horas desde la última fiebre sin el uso de los medicamentos antipiréticos. O que los síntomas hayan mejorado, ¿ya? Para pacientes que no están gravemente inmunocomprometidos, que estuvieron asintomáticos, o sea, para los pacientes en los cuales estuvieron asintomáticos y tuvieron una PCR positiva, solo esperar 10 días de esa primera fecha de PCR para decir que ya no es contagiante, ¿no? Y para los pacientes con enfermedad grave o crítica o con inmunodepresión grave, se puede interrumpir las precauciones basadas en la transmisión si han pasado al menos 10 días hasta 20 días desde que aparecieron los síntomas, o han pasado al menos 24 horas desde la última fiebre sin el uso de medicamentos antipiréticos, que los síntomas hayan mejorado
y que acá sí es importante que se debe consultar con expertos antes de la interrupción, cuando se trata de enfermedad grave o crítica. Esto sí es mucho más para adultos, porque como al menos en la experiencia del Hospital Rivaliati, no hemos tenido niños con COVID-19 grave, no hemos tenido ninguno. Lo que hemos tenido es niños con enfermedad, síndrome inflamatorio multisistémico, ¿no? Si ustedes revisan la referencia que está en internet, van a darse cuenta que esto también aplica para niños, ¿no? Porque había inicialmente esa duda, ¿no? Que si esto solo es para los adultos, no. Revisando el detalle, también esto aplica para niños hospitalizados. Bueno, tratando de hacer ya un esquema de todo lo que hemos dicho, si tenemos pacientes con COVID-19, ¿ya? El PCR habitualmente es positivo y tienen un ciclo de temperatura bajo, es decir, gran carga viral en la fase inicial hasta los 10 días y los anticuerpos son negativos. La posibilidad de virus competente sí hay si tenemos un niño con COVID-19 leve o moderado, ¿no? Por fortuna, la gran mayoría de los niños no hacen COVID moderado, sino leve y están en sus casas y no van a contagiar por lo menos este, estando en el hospital, están en su casa, ¿no? Más de 10 días puede tener PCR positivo, más de 10 días de enfermedad, ¿no? Y los anticuerpos sí son comunes. En COVID-19 grave, muy parecido a lo que se hace en adultos, ¿no? Tendríamos que esperar hasta 20 días, ¿no? Para decir que ya no contagia. Sin embargo, vuelvo a repetir que COVID grave nosotros no hemos tenido y posiblemente también muchos hospitales no los han tenido, o si los han tenido son muy pocos pacientes. Lo que más hemos tenido son pacientes con inflamatorio multisistémico, ¿no? Acá sí hay que notar que se trata de que un paciente que tiene el síndrome inflamatorio multisistémico es un paciente que tiene antecedente de enfermedad. Incluso así están en las definiciones para casos, antecedente de enfermedad o de contacto, ¿ya? Eh, estos pueden tener PCR positivo, pero en su gran mayoría, como pasa también en la experiencia del Hospital Rivaliati, solo uno de 13 tuvo PCR positivo, pueden tener PCR positivo, pero en su gran mayoría tienen PCR negativo. Y si es que tuvieran PCR positivo, seguramente tienen ciclo de temperatura alto en el PCR, lo que quiere decir que tienen una carga de copias de ARN muy pequeñita. Estos pacientes habitualmente sí tienen anticuerpos. En la experiencia del Revaliati, 13 de ellos tuvieron IgG y solo 3 tuvieron IgM. Y la posibilidad de contagiar es nula o muy baja. Yo diría que nula, ¿no? Por lo tanto, ahí viene la pregunta, ¿estos pacientes a dónde tienen que ir? ¿A un área COVID o a un área no COVID? ¿No? En los pacientes que vienen con antecedente, esto es muy común, ¿no? Y va a ser cada vez más común en la medida que la seroprevalencia en la población vaya aumentando. Hay un estudio que hace un par de meses la seroprevalencia en Lima estaba alrededor del 21%. Seguramente ahora estamos muy cerca del 50%. Entonces vamos a tener pacientes que vienen con IgG positivo, ¿no? IgM positivo o negativo, pero que vienen por otra cosa que no tiene nada que ver con el SARS-CoV-2. Por ejemplo, un TEC grave. O un caso que tuvimos nosotros, una niñita que vino por cuerpo extraño en vía respiratoria, le hicieron la prueba rápida, tuvo IgM e IgG positivo, y se lo catalogó como COVID-19, cuando nunca fue, ya solo fue cuerpo extraño. Se le tomó PCR, incluso se tomaron todas las precauciones, incluso ya se iban a hacer muchas pruebas para investigar más sobre COVID-19, pero no, nunca fue, solamente fue antecedente de COVID. Y la prueba rápida nos confundió más bien, en lugar de preocuparnos por el cuerpo extraño, nos preocupábamos más por el COVID, ¿no? Entonces, es importante saber que vamos a tener cada vez más pacientes con serología positiva, es decir, antecedente, y vienen por otro problema, ¿no? Entonces, bajo esas premisas en las cuales ya conocemos, ¿cómo sería el flujo de pacientes, no? Yo ya he planteado 3 escenarios clínicos: los pacientes con COVID-19, los pacientes con inflamatorio multisistémico y los pacientes que tienen enfermedad concomitante o como antecedente. Normalmente, ¿ya? O al inicio de la pandemia, más o menos el flujo propuesto fue así, ¿no? O sea, todos los pacientes con COVID-19 tendrían que ir a ambientes COVID. Todos los pacientes con inflamatorio multisistémico a ambientes COVID. Y los pacientes con serología positiva igual a ambientes COVID, que es lo que estamos haciendo hasta el momento por lo menos, ¿no?
y de ahí a establecer ciertos criterios para decir que el paciente ya no es contagiante. En el caso nuestro, estamos esperando que el PCR se negativice en muchos casos para que pueda ir a ambientes convencionales. Porque como está creciendo la cantidad de pacientes que tienen antecedente de infección o tienen serología positiva, cada vez el número de camas diseñadas para la atención de pacientes COVID-19 es muy pequeñita. Esto es un cuello de botella, ¿no? Los pacientes llegan a la emergencia y no pueden ir a hospitalización porque tienen que pasar primero por el área COVID, ¿ya? Aunque con los datos que ya tenemos ya no sean contagiantes, pero igual estamos haciendo eso, ¿no? Y de ahí hay un tiempo entonces que los pacientes demoran en emergencia y cuando están en los ambientes COVID, un tiempo importante para que pasen a los ambientes convencionales y entonces se están embotellando en emergencia. Muchos pacientes pueden perder la oportunidad de atención, ¿no? Oportuna. Entonces, ¿cómo podríamos plantear? ¿Cómo podría ser? Esto es una cosa que se me ocurre a mí, ¿no? De repente eso ya se puede discutir. Todos los pacientes con COVID-19, ya, con enfermedad infecciosa por coronavirus, tienen que ir necesariamente a ambientes COVID. Por fortuna, en pediatría son casi nulos los pacientes con COVID-19, ¿no? Pero ese sería el ciclo, ¿no? Pasado, si es leve o moderado, 10 días podría pasar a ambientes convencionales porque se consideraría que no contagia, ¿no? ¿Qué criterios podemos tomar para saber que no contagia y por lo tanto que puede pasar a ambientes convencionales? Esa es una pregunta que de repente el doctor Candela nos va a ayudar a responder, ¿no? Si tenemos pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico, ahí viene la pregunta. ¿Esos pacientes a dónde tienen que ir? ¿Tienen que ir a un ambiente para atención de pacientes COVID o pueden ir directamente a un ambiente de atención convencional? Porque estos pacientes, en teoría, desarrollan una enfermedad postinfecciosa y en promedio 4 semanas después de la infección, o sea, muy lejos de los 10 días que nos pide la CDC. ¿A dónde tiene que ir? Esa es una gran pregunta. Lo que estamos haciendo en el Hospital Rivaliati es igual ingresarlos a las áreas COVID, a la UCI COVID en este caso, solo puedo hablar de la UCI COVID, y si tiene PCR, apenas tenga un PCR negativo, los pasamos a ambientes de la UCI convencional, ¿ya? Es lo que estamos haciendo, pero de repente podemos hacer que esto pase en directo a la UCI convencional, porque se forma acá un cuello de botella, ¿no? Muy estrecho. Y aquellos que tienen enfermedad concomitante, si es un paciente con TEC grave y tiene enfermedad concomitante, tiene que ir necesariamente a COVID, a un área COVID, ¿no? Porque básicamente por proteger al personal y no se contagie el personal. Ahí no hay mucha discusión. Y la idea es que se centre la atención en el problema principal y no COVID-19, ¿no? Porque acá está como una enfermedad concomitante. Pero aquellos que tienen antecedente de infección, es decir, vienen con serología positiva y tienen un TEC grave, por decirlo, esos pacientes creo yo que tendrían que pasar directamente a ambientes convencionales, por ejemplo, a la UCI convencional y no tener que ir a un área COVID porque tiene antecedente. Hay muchos pacientes que vienen con antecedente epidemiológico, es decir, en la familia les ha dado COVID hace 2 o 3 meses, el niño viene por TEC grave, le hacen la serológica y le sale positivo para IgG. Ese paciente tiene serología, ¿no? Como memoria IgG, antecedente epidemiológico de hace 2 o 3 meses que ha tenido, entonces no tendríamos necesidad de hacerle PCR si quiere ese paciente, ni tampoco la preocupación de que pueda contagiar y por lo tanto ellos podrían ir directamente a ambientes convencionales. Eso no está pasando. Lo que está pasando es que estos pacientes van al área COVID, se les hace los PCRs y de ahí podrían pasar al área convencional. Sin embargo, esto es una ruta muy larga que genera un cuello de botella. Los que trabajan en emergencia, si hay alguno, nos va a contar cuál es la problemática que se está generando, ¿no? En la medida que tenemos más pacientes con cero positivos para SARS-CoV-2. ¿Ya? Esto simplemente para datos, nada más para tener una idea de cuál sería la magnitud de la cero prevalencia en Lima, ¿no? Yo he hecho acá un pequeño análisis de lo que sucedió en Iquitos. He calculado la mortalidad de Iquitos, que es por SARS-CoV-2 alrededor de 0,27%, según los datos del SINADEF. Bueno, esa mortalidad hallada en base a los estudios de cero prevalencia por la Direza Loreto y las defunciones por COVID-19 según el SINADEF, ¿no? Se dio la mortalidad. Entonces, Iquitos, por ejemplo, que hasta el momento reporta 1.158 fallecidos por COVID-19,
Si asumimos que tiene una mortalidad de 0,27 para Iquitos, ellos tendrían unos infectados de 428.000. Cerca del 77,5% de su población ya está infectada o es su prevalencia, o cero prevalencia, ¿no? Para Lima, tenemos reportados en el SINADEF 28.014 fallecidos por COVID-19 y la mortalidad parece ser que va a ser más alta que Iquitos. Estoy colocando 0,06, que es la mortalidad que se encuentra en muchos otros países, y estaríamos hablando de una cantidad de infectados de 4.669.000 infectados. Por lo tanto, la cero prevalencia está cerca al 50%, posiblemente, ¿ya? Eso ¿por qué les digo? Porque está aumentando la cero prevalencia, vamos a tener más niños con antecedente de infección y esto va a abarrotar nuestras áreas COVID si nosotros vamos a tomar la misma actitud inicial, ¿no? Posiblemente estos pacientes tienen que ir a ambientes convencionales. Eso es todo lo que quería mostrarles. No sé si Lili nos puedes ayudar o el doctor Ujú. Candela. Sí, muchas gracias, Edgar. Quisiéramos escuchar los comentarios del doctor Candela, porque precisamente nosotros los que trabajamos en áreas críticas y también hay colegas de emergencia, tenemos esto, ¿no? O sea, hay pacientes que llegan con IgG, a quienes necesitamos dar un soporte, tal vez un TEC, entonces siempre hay ese temor de contagio o no contagio. Entonces le agradecería mucho al doctor Candela pueda hacer sus comentarios al respecto y nos pueda orientar en este caso, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Ujú. En primer Buenas lugar, noches. quiero agradecerles la invitación para participar de esta actividad académica. Realmente me siento muy contento de poder participar en esta actividad académica liderada por el grupo del Hospital Nacional Edgardo Rebolletti Martins, del cual yo soy la tercera promoción de residente de pediatría. Ujú. Y desde que éramos residentes, nosotros nos inculcaron a solucionar nuestros propios problemas, porque no teníamos especialidades, o sea, hacíamos de todo, ¿no? Y realmente quiero felicitarlos porque, por lo que ustedes han presentado, su unidad de cuidados intensivos sí ha asumido el reto de manejar los pacientes durante esta pandemia, ¿no? Yo creo que en primer lugar, lo que debemos reconocer es que estamos frente a una pandemia y todos estamos frente a la pandemia. En segundo lugar, de que nuestros hospitales no estaban preparados para una pandemia de un virus respiratorio. Y la mayoría de los trabajadores de salud no estaban preparados para una pandemia por un virus respiratorio de las características y del impacto que ha tenido este nuevo coronavirus, que es diferente al SARS-1, ¿no? Y esto ha llevado a que haya muchas dudas, ¿no? En primer lugar, lo que yo siempre comento con mis colegas, yo ya tengo 30 años de pediatra, como pediatra, otros de infectólogo pediatra. He pasado la epidemia del cólera, la pandemia del VIH, el rebrote de sarampión, la pandemia de la influenza H1N1, ¿no? Entonces ya más o menos los que son de mi generación ya hemos tenido cierta experiencia a enfrentarnos a brotes epidémicos nacionales o pandémicos. Entonces yo creo que esta pandemia debemos comenzar pensando no que es una amenaza, sino que es un reto. En la medida que nosotros pensemos que es un reto, vamos todos a tratar de asumir la respuesta a esta pandemia y tratar de buscar soluciones para enfrentarnos y tratar de controlar o mitigar los efectos de esta pandemia. ¿Ok? Ahora, el conocimiento en relación a este virus y a su comportamiento, como ustedes, como la mayoría de nosotros somos conscientes, ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Se ha ido generando nuevo conocimiento, nuevas evidencias, por lo tanto, lo que se pensaba en enero, febrero, no es lo que estamos pensando y que conocemos ahora que ya estamos en septiembre. Ya acá en el Perú tenemos 5 meses de la pandemia, ¿ok? Que es claro que el impacto de esta pandemia en niños es bajo. Más es el impacto indirecto,
¿no? O sea, las consecuencias de la estigmatización que se hace al paciente porque tiene una prueba rápida. Y uno de los problemas que hemos tenido a nivel nacional en el enfrentamiento a esta pandemia es que se sobrevaloró la utilidad de las pruebas rápidas, ¿okay? Sobre todo las pruebas inmunocromatográficas. Como ustedes saben, que a diferencia de las pruebas cuantitativas por ELISA, las pruebas inmunocromatográficas tienen menor sensibilidad, tienen una buena especificidad, mayor del 90%, pero tienen una sensibilidad del 70%, y hay mucha variación interobservador. Y como muy bien explicó el doctor en su conferencia, cuando el paciente ya tiene anticuerpos detectables, usualmente ya pasó la etapa de mayor contagiosidad. ¿Okay? Nosotros sabemos que el periodo de incubación de la infección por SARS-CoV-2 se estima que es de 1 a 14 días, pero en promedio es 5 días, ¿no? Si a eso le sumamos el tiempo de enfermedad, ¿no? Que son contagio hasta 8 días, 5 más 8 son 13 días. Y usualmente a partir de los 14 días es que los anticuerpos se hacen detectables. O sea que cuando yo ya tengo una prueba rápida, positiva, sobre todo si es inmunocromatográfica, ese paciente en general ya no es contagiante. ¿Ok? En general ya no es contagiante. Lo que pasa es que las autoridades de salud basaron el diagnóstico y el manejo de la pandemia inicialmente enfocándose en pruebas rápidas para hacer diagnóstico de enfermedad. Y como sabemos, siempre la serología nos hace diagnóstico de infección, no de enfermedad. Y en niños es más frecuente la infección asintomática o la asintomática leve, que puede confundirse con otros cuadros respiratorios virales comunes de la edad pediátrica, que la enfermedad moderada o severa, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, que tenemos un área diferenciada de 14 camas en un inicio, ahora se han aumentado a 18, porque hay 4 más para pacientes quirúrgicos, ¿no? Desde abril hasta ahora hemos tenido un poco más de 200 hospitalizados, ¿no? De los 200 hospitalizados, analizando los casos, 4% se puede decir que han sido neumonías por COVID, o sea, cerca de 8 pacientes. 8 pacientes nada más, de los 200, de un poco más de 200. 10% son por el síndrome inflamatorio multisistémico. Actualmente tenemos 200 casos de síndrome inflamatorio multisistémico asociado a coronavirus. El resto, como mencionó el doctor, son pacientes con otras morbilidades agudas o descompensación de comorbilidades crónicas que tuvieron la mala suerte de tener una prueba rápida reactiva, ¿no? Y que ya por tener la prueba rápida reactiva, ¿no? Ya lo consideran un caso de COVID, lo cual no es así. Así es. Ese es un paciente con una infección pasada por el virus SARS-CoV-2, que en la gran mayoría de los casos fue asintomática porque ni se enteraron, ¿no? Y que el motivo por el cual acuden a buscar atención de salud a las emergencias es una enfermedad aguda o la descompensación de una enfermedad crónica. Al momento, nosotros en el servicio diferenciado solamente hemos tenido 2 fallecidos, y los 2 fallecidos no fallecieron por una relación directa con la infección por el virus SARS-CoV-2. ¿Ok? O sea, no hemos tenido fallecidos por neumonía por COVID-19 en niños. ¿Ok? Hemos tenido niños, de los niños que hemos tenido que son cerca de 9 niños, ¿no? Con neumonía por COVID-19, catalogados así por las características clínicas, de imágenes y laboratoriales, solamente uno era un niño aparentemente previamente sano. El resto eran pacientes con PCI, pacientes con cardiopatía congénita, un paciente con inmunodeficiencia, ¿ok? Entonces, ¿qué debe quedar claro, ¿no? Yo creo que ya después de más de 5 meses de la pandemia, ¿no? Como dijo el doctor, este virus contagia más en la etapa presintomática, o sea, 3 a 5 días antes que aparezcan los síntomas, y durante los primeros 5 a 8 días desde la aparición de los síntomas. ¿Ok? No hay una prueba perfecta
para el diagnóstico de infección y de contagiosidad para esta enfermedad. La sensibilidad del PCR por hisopado nasofaríngeo, ustedes saben que es cerca del 60%. Del faríngeo es 40%, del lavado broncoalveolar es cerca del 90%, pero no se recomienda hacer lavado broncoalveolar, o sea que una prueba molecular negativa no me descarta en un paciente que tiene prueba rápida negativa, no me descarta COVID-19, y al contrario, podría estar en la etapa más contagiante. Yo estoy actualmente laborando en el área diferenciada de COVID-19, y les quiero confesar que me siento más seguro trabajando en esa área que trabajando en las otras áreas del hospital. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente con prueba rápida negativa y PCR negativo, no me descarta que tiene COVID-19. Así es. Lo mismo pensamos nosotros. Puede ser un asintomático que está en la etapa previa a la cero conversión y que no ha sido detectado porque la sensibilidad de la prueba es 60%. ¿Ok? Entonces, más tranquilo me siento trabajando con uno que tiene prueba rápida positiva. Sí. Y el otro aspecto importante es que en época de pandemia, todos debemos usar nuestro equipo de protección personal. O sea, no nos estamos enfrentando a un paciente con una infección por SARS-CoV-2 sin protección. O sea, en los institutos de salud del niño todos estaban usando mascarilla, estaban usando el equipo básico, porque sabemos que el que tenga prueba molecular negativa y prueba rápida negativa no descarta que pueda tener una infección aguda por el virus SARS-CoV-2. Entonces yo creo que esta pandemia va a durar por lo menos 2 años. Y eso es lo que han estimado los expertos, ¿no? De acá que aparezca la vacuna y se logren, si llega a nuestro país y se logren las coberturas apropiadas para controlar la enfermedad, por lo menos van a ser 2 años. ¿Okay? Entonces no podemos seguir posponiendo las cirugías en los pacientes que realmente la necesitan. No podemos seguir poniendo las atenciones especializadas en los pacientes que la necesitan, ¿no? Y no podemos negarle los cuidados intensivos en aquellos pacientes que lo necesitan, ¿no? En mi hospital sucede lo mismo que en su hospital, pero yo realmente estoy gratamente sorprendido que la UCI de ustedes realmente ha admitido varios pacientes, ¿no? Y lo cual es bueno, me hace sentir muy orgulloso de mi alma mater, que ha sido el Rebagliati, ¿no? Y por el cual siempre guardo lindos recuerdos de mi juventud y de mi residentado. Entonces yo creo que debemos cambiar nuestro abordaje de los pacientes. Si es un paciente asintomático respiratorio, con prueba rápida positiva y su motivo de atención en emergencia o en UCI, no está relacionada a la enfermedad de COVID, este paciente debería pasar a una atención no COVID, lógicamente usando el equipo de protección personal. Y no se deberían diferir las pruebas diagnósticas invasivas, ¿ok? O no invasivas que ameriten un contacto cercano con el paciente. ¿De quiénes debemos protegernos más? De aquellos que tienen, en general, hablando de niños, que la mayoría no hacen neumonía por COVID, de aquellos que tienen pruebas negativas, ¿ok? Porque sabemos que la sensibilidad es del PCR 60%, ¿no? Y la sensibilidad de la prueba rápida es 70%. El otro aspecto, como mencionaba el doctor, es que la detección del ARN viral por el PCR es como el DNI de la persona, ¿no es cierto? O sea, si yo cojo una persona en la calle caminando y le cojo el DNI, sé quién es, pero yo la puedo ver caminando y sé que está vivo, ¿no es cierto? Pero si esa misma persona está muerta en la calle y yo cojo el DNI, ¿no es cierto? Sé quién es, ¿no? Pero no sé si está vivo o está muerto. Entonces, los estudios que ha mostrado el doctor muestran, ¿no?, que el virus crece en cultivo, o sea, es viable, se replica hasta los primeros
8 o máximo 10 días de haber comenzado los síntomas. Luego podemos detectar el RNA del virus, pero es un virus no viable, es un virus no contagiante. Y en quienes podemos detectar el virus, podemos detectar el ARN viral de un virus no viable por más tiempo, en aquellos pacientes que tienen cuadros más severos. ¿Ok? Y como mencionó el doctor, si bien es cierto, el riesgo de que pueda tener virus replicativo es mayor en pacientes con cuadros más severos, se ha estimado que hasta 20 días, no más, ¿no? Entonces yo creo que debemos cambiar nuestra... Yo pienso que mucho tiene que ver la actitud del personal de salud, del médico, de la enfermera, del personal técnico, ¿no? Se supone que nosotros dentro de nuestra carrera ya deberíamos haber tomado conocimiento de lo que es una pandemia y del riesgo de pandemia. ¿Ok? Ustedes saben que en los años 90 ya los científicos habían determinado que el 70% de las nuevas enfermedades provenían de los animales y que las áreas de alto riesgo de emergencia de nuevos agentes infecciosos potencialmente pandémicos, una era el sudeste asiático y la China. Y uno de mediano riesgo es la Amazonía peruana. O sea, nosotros también tenemos riesgo de tener aparición de nuevos agentes infecciosos. Por eso es que los americanos tienen el NARI en Iquitos y vigilan continuamente nuestra zona de la Amazonía. ¿Ok? Entonces, yo creo que si tenemos paciente asintomático respiratorio con prueba rápida positiva, ese paciente debería ir no a un servicio diferenciado. No es indispensable hacerle una prueba molecular. Estamos gastando un recurso. ¿Ok? ¿En quiénes debemos destinar la prueba molecular? En buscar a los asintomáticos, que en el caso de pediatría son la mayoría. Ahora, ustedes saben que la prueba molecular es una prueba rápida, porque el resultado está en 2 horas, máximo 3 horas. El problema es que por la poca capacidad de los laboratorios que tenemos y está centralizado todo en el INS, los resultados pueden demorar hasta 3 días y en algunos casos hasta 5 días, sobre todo cuando se trata de casos de niños, porque pareciera que las muestras de niños tienen menos prioridad que la muestra de adultos, y probablemente esto sea explicable pues porque usualmente los adultos hacen forma más severa, ¿no? Pero en general, si yo ya tengo un paciente con prueba rápida positiva, reactiva, y no tiene síntomas respiratorios, ¿no? Ese paciente no es necesario hacerle una prueba molecular. ¿Ok? Básicamente la prueba molecular deberían estar destinadas para aquellos pacientes con un cuadro compatible con neumonía por COVID con prueba rápida negativa. En ello debería estar destinado. El otro aspecto es la creencia que la IgM implica contagiosidad. No, la IgM no implica contagiosidad. La IgM nos indica infección de los últimos 10 a 14 días, pero no indica contagiosidad. Y la IgM puede persistir detectable, como ha mostrado muy bien en el cuadro publicado por la revista JAMA, por 4 a 6 semanas. Y la IgG puede persistir positiva por más de 12 semanas. Y en algunos casos se negativiza a las 12 semanas. ¿Ok? Entonces, yo creo que el conocimiento ya está. Lo que tenemos que hacer es el cambio de actitud. Y como ustedes saben que en el trabajador de salud, sobre todo en general, en las UCI pediátricas, el mayor riesgo de infección es a la hora del retiro del equipo de protección personal, sobre todo en hospitales de adultos y en UCIs que manejan niños con neumonía por COVID severa por la generación de aerosoles, ¿no? Entonces, pongamos nosotros en el servicio diferenciado, el retiro del equipo de protección personal siempre supervisado, ¿no? Siempre hay un personal de salud que supervisa al que se está retirando el equipo de protección personal para que siga los pasos recomendados con el lavado de manos o el uso de alcohol gel recomendado. ¿Ok?
Y quizás para terminar mi comentario, algo que muchas veces me dicen a mí cuando yo voy y les digo, este paciente ya puede pasar, este paciente no necesita prueba molecular, ¿no? Me dicen los doctores, ¿y usted me asegura de que este paciente no contagia? Entonces, cuando un médico le dice a otro médico, usted me asegura, uno se queda pensando, ¿no? Porque nosotros sabemos que, si bien es cierto, la medicina está basada mucho en las ciencias básicas, es ciencia y también es arte. Y nosotros ejercemos la medicina basado en riesgos y probabilidades, y siempre con un grado de incertidumbre. Entonces, lo que nos hace mejores médicos es manejar ese grado de incertidumbre basado en la evidencia científica, basado en la experiencia clínica, basado en el criterio clínico, ¿ok? Es como si a mí me van a operar, un doctor me dice, lo voy a operar del apéndice, y yo le digo, ¿y usted me asegura que me voy a despertar de la anestesia? Por algo hay un riesgo quirúrgico, por algo hay un consentimiento que tiene que firmar el paciente. O sea, la más mínima intervención, una vacunación en un niño previamente sano, también entraña un riesgo, pero sin embargo tiene un beneficio, y el beneficio supera el riesgo, ¿ok? Entonces, yo creo que debemos dejar de hacer esa pregunta, ¿no? O sea, usted me asegura. No, pues, o sea, en medicina no podemos, siempre trabajamos posibilidades, probabilidades, riesgos, manejamos un grado de incertidumbre, usamos la medicina basada en evidencia, la experiencia clínica, ¿no? Y con todos esos datos yo creo que ya deberíamos de... Ahora, ¿qué ventaja tiene el área diferenciada para el paciente con MISCA, por ejemplo? Es que los colegas que trabajan, los pediatras que trabajan en el área diferenciada del niño, ya son los que tienen más experiencia manejando MISCA. Porque como ustedes en la UCI pueden haber observado, hay un paciente con MISCA que se te puede chocar de un momento a otro, ¿no? Entonces, si tú lo mandas a una sala de hospitalización y no tiene un médico a las 24 horas que esté al tanto, un personal de salud, el paciente te puede estar hablando y se puede estar chocando y hacer una intervención tardía, ¿no? Entonces, yo creo de los 20 síndromes inflamatorios multisistémicos que hemos tenido hasta el momento, ya tenemos aproximadamente 4, ¿no? Que han hecho complicación, que ha requerido cuidados intensivos, ¿no? Y dentro de esas es el shock, más que un shock distributivo, más que un shock cardiogénico, ¿no? Entonces, la detección temprana del shock es muy importante para reducir la mortalidad. Al momento no hemos tenido ninguna mortalidad, ¿ok? Entonces, doctor, con el EPP debemos sentirnos seguros, si lo sabemos usar. Ajá. Muchas gracias, doctor Candela. Acá hay muchas preguntas. Tenemos médicos neonatólogos, médicos de emergencia de pediatría. Acá la doctora Martina Segarra, que es neonatóloga, pregunta. Lo que pasa es que en el hospital también hacen screening a las gestantes, ¿no? Que van a tener su prueba. Aquí pregunta, ¿qué opina sobre el screening que se realiza a las gestantes que van a tener su parto con prueba rápida? ¿Cómo debe ser, no? En su opinión, si cerca del 89% de las gestantes son asintomáticas. Y esto tiene mucho impacto, doctor, incluso en la separación. Hemos visto noticias de que una gestante se ha querido tirar del 5º piso porque la separaron de su hijito debido a que salió ella con resultados positivos, ¿no? Entonces el impacto en la lactancia materna, en la separación madre-niño y esto tendríamos que cambiar también la actitud, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto? Lo que pregunta la doctora. Claro, o sea, el tamizar a toda la gestante que va a entrar en trabajo de parto, ¿no? No es apropiado. O sea, lo apropiado es que en época de pandemia usemos nuestro equipo de protección personal. Eso es lo apropiado. ¿Ok? Ahora, si la gestante es asintomática y tiene prueba rápida, reactiva, ¿no? Ya pasó su periodo de máxima contagiosidad. Por lo tanto, no debería separarse. O sea, sí es cierto, realmente en cierta medida al final es una discriminación, porque la examinan menos, ¿no? La atienden menos, tiene riesgo de que no tenga una buena atención, y el estudio de julio
hay un estudio, ustedes lo conocerán, de cero prevalencia, realizado en Lima Metropolitana y el Callao, ya encontraba una cero prevalencia del 25%, lo cual es bien alto. En España, después del todo el colapso que tuvieron de sus servicios de salud, el estudio de prevalencia mostró 5%, y el nuestro es 25%. O sea, ¿qué significa? Que de cada 10 personas que uno puede observar caminando por la calle, ¿no? De cada 10, de cada 4, una puede tener prueba rápida reactiva, ¿ok? Entonces, y esta prevalencia va a subir en la medida del tiempo. Entonces, al final, todo el hospital va a ser área COVID, lo cual no es apropiado, porque esas son infecciones pasadas, ¿no? Por el virus SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay que replantear, ¿no? Después de 5 meses y de un mejor conocimiento de la enfermedad y conociendo ya la cero prevalencia, las medidas que se están implementando en los diferentes hospitales, ¿no? También está con nosotros médicos de Chiclayo, doctor, que están escuchando la ponencia. Acá está el doctor Flavio Maticorena, que también consulta, ¿no? Dice, le agradece a Edgar por la ponencia, le agradece sus comentarios. Dice, en los servicios de pediatría está el niño con la madre IgM positiva, dice. También podemos derivarlo a un servicio no COVID, ¿no? Se refiere al acompañamiento, pues, ¿no? Materno que tienen, ¿no? Miren, ve, en general, en época de pandemia, es preferible restringir las visitas, ¿ok? En la medida de lo posible. Ahora, lógicamente, si es un niño menor de 3 años, es muy importante el acompañamiento de la madre. Si es un niño mayor de 3 años, que nosotros pensamos que se va a beneficiar de la presencia de la madre porque va a ayudar al manejo hospitalario del niño, ¿no es cierto? ¿Cuál es la medida sencilla? Que la madre use mascarilla, porque ¿cuál es la fuente de infección? Son las secreciones respiratorias, ¿ok? Entonces, en la medida que la madre use mascarilla y se lave las manos y use su mandilón descartable, ¿no? Y haya separación de cama de por lo menos 1,50 m y el niño no se mueva de su cama y su madre no se mueva de estar al lado de su niño, no es indispensable separarlos, ¿ok? O sea, no es una justificación separar a la madre del niño. Pero como digo, todo va a depender pues del servicio, ¿no? Si es un servicio de neurocirugía, que el niño está con el sensorio alterado, probablemente el acompañamiento de la madre no va a ayudar mucho, ¿no? Pero en un servicio de pediatría de un niño menor de 3 años, ¿no? Sí va a ayudar, sí va a ayudar bastante. Ahora, lógicamente, si es que hay otro cuidador que puede reemplazar a la madre, sería recomendable, ¿no? Pero si no lo hay, yo creo que la madre cumple un rol importante en la recuperación del estado de salud del niño, ¿no? Otra de las preguntas que hace la audiencia es, y ahora en los asintomáticos, ¿no? ¿Cómo calcular, dice, el tiempo de contagiosidad? Eso ya, bueno, lo han referido en la ponencia, pero de repente para que quede un poco claro para la audiencia también. Claro, o sea, si uno detecta un asintomático por prueba rápida, lo más probable es que ese paciente ya no contagia. Ya pasó su periodo de contagiosidad, ¿ok? Si uno detecta un asintomático por una prueba molecular, porque uno está buscando asintomáticos y les hace prueba molecular, la recomendación es 8 a 10 días, ¿no? 8 a 10 días, porque no sabemos cuándo comenzó, ¿no? Entonces, por lo menos 8 a 10 días. Esa sería la recomendación. Pero si es un asintomático con prueba rápida, reactiva, yo estaría más seguro con él que con uno que tiene prueba rápida no reactiva y PCR negativo. Doctor, y su opinión acerca, por ejemplo, nosotros hemos tenido más o menos 13 PIMS. De esos 13 PIMS, 3 fueron IgM, IgG y 10 fueron solamente IgG. Entonces, como le refería a mi colega, pasaban a un servicio COVID y se esperaba la PCR para pasar porque ya no nos alcanzaba el espacio y queríamos, esos pacientes, como usted dice, son bastante delicados, hay que hacer un monitoreo de UCI.
en el caso de los que hemos tenido nosotros, que han sido varios. Entonces, ¿cuál es su opinión acerca? ¿Es necesaria en estos chicos hacer la PCR de todas maneras para que pueda pasar a Nosotros, nuestro servicio? nosotros, se considera que es una condición postinfecciosa y hay varios datos que sustentan esto. Uno es que los casos aparecen después de los picos de casos en adultos, ¿no? La gran mayoría de los casos, cuando hacen las manifestaciones de este síndrome inflamatorio multisistémico, usualmente tienen prueba rápida reactiva. ¿Ok? Entonces, nosotros de los 20 casos que hemos tenido, solamente uno le salió la prueba molecular positiva. Solamente uno de los 20 que hemos tenido. Y lo cual no lo consideramos contagiante, ¿no? Pero en mi servicio pasan al área diferenciada. Como le digo, en el caso del Hospital del Instituto Nacional de Salud del Niño, nosotros preferimos que pasen al área diferenciada porque nosotros tenemos médicos a las 24 horas, ¿no? Personal de enfermería a las 24 horas que está al tanto del paciente, ¿no? Y para poder detectar tempranamente un deterioro que implique la admisión a cuidados intensivos, ¿no? Lo ideal sería que esté en una unidad de cuidados intermedios. Es como con un paciente que ingresa con sospecha de riesgo de shock tóxico, ¿no? El shock tóxico se te choca en cualquier momento, ¿no? O sea, este COVID, este infección por SARS-CoV-2, este síndrome inflamatorio multisistémico también, o sea, te ingresa el paciente con los criterios clínicos, ¿no? Y hay un grupo de pacientes que tienen fuertes marcadores de inflamación. En mi hospital no tenemos troponina, ni tenemos PET natriurético cerebral para detectar daño, compromiso cardíaco, pero es clínico el seguimiento, ¿no? Y la detección del shock temprana del shock es muy importante. Sí, en el caso del niño, nosotros preferimos que esté en nuestra área porque consideramos que el paciente va a ser mejor manejado, ¿no? Porque ya los colegas que trabajan conmigo están habituados a manejar niños con sospecha de COVID-19, que en la gran mayoría son el 90, cerca del más o menos 85% de los hospitalizados en nuestra unidad son pacientes que no tienen COVID-19 y no tienen síndrome inflamatorio multisistémico. Son pacientes con otras condiciones que tuvieron una prueba rápida reactiva, ¿no? Y también tenemos que batallar para que estos pacientes pasen a medicina, ¿no? Y muchos de ellos tenemos que le damos de alta de nuestra unidad, que son agudos, ¿no? El problema son los crónicos descompensados que necesitan mayor tiempo de hospitalización. Y lo otro es que tenemos que batallar para que pasen a cuidados intensivos y la mayoría que pasa a cuidados intensivos no es por COVID, ¿no? Hemos tenido 4 que han pasado por síndrome inflamatorio multisistémico e hipotensión, ¿no? Con shock, y los otros son por sus morbilidades, motivo de ingreso, ¿no? Sí, nosotros, doctor, hemos tenido uno nada más con COVID de los 29 y es un paciente con inmunodeficiencia, ¿no? O sea, es tan infrecuente la COVID-19 en niños que nosotros no hemos tenido ninguno, diría yo, ¿no? Porque ese niño fue con inmunodeficiencia, ¿no? Y justo son los pacientes COVID los que potencialmente pueden contagiar, ¿no? En cambio, los Claro, otros, son los que excretan más, o sea, tienen mayor carga viral, sí. ¿no? Sí hemos tenido 2 Eliminan niñitos la con carga. COVID, pero como enfermedad concomitante que han fallecido, pero tenían otra comorbilidad más importante que el COVID, que es lo que finalmente los ha Claro. llevado al fallecimiento, ¿no? Ah, Doctor, yo quería sí. preguntarle, entonces, todo el tiempo, los pacientes con inflamatorio multisistémico, en toda su estancia están con ustedes en el área diferenciada, ¿no? Nosotros sí lo tenemos en el área Nosotros diferenciada hasta el alta. tenemos un problema porque como solo tenemos 2 camas en área COVID, Ah, ya. entonces el problema es que, o la preocupación que tenemos nosotros es que llegue un paciente grave y que las camas estén ocupadas y no podamos movilizar y atender oportunamente, porque si los pacientes con inflamatorio multisistémico no se atienden oportunamente, ya nosotros hemos visto que ellos tienen más estancia hospitalaria y más complicaciones, Claro. ¿no? Entonces la idea es atenderlos en su momento y rápidamente estos pacientes también salen cuando la atención es oportuna. Como solo tenemos 2 camas, tenemos esa premura
de ingresar a un paciente con un inflamatorio multisistémico y ya empezar a buscar cuándo puede pasar a la UCI no COVID para esperar al siguiente que va a venir, ¿no? Entonces, hemos puesto nosotros como criterio que tenga un PCR negativo. Entonces, pero si usted nos está diciendo que básicamente, o la razón fundamental por la cual ustedes lo manejan en el área diferenciada es porque el equipo ya está entrenado. Pero si hubiera Claro. otro equipo, digamos, ¿no? Otro equipo en otra área, ¿podrían pasar directamente a un área no COVID o Sí, necesariamente? podrían pasar. O sea, si nosotros tuviéramos otra área con médicos comprometidos que Ujú, quieran manejar a esos pacientes, pasarían, claro, pasarían. así es. Claro. El Y, problema es el tener claro. personal comprometido, ¿no? Y que quiera manejar a estos pacientes, ¿no? Realmente en mi equipo, yo soy parte del equipo, son pediatras que están comprometidos, ¿no? En enfrentar el reto de la pandemia, ¿ok? Ahora, nosotros, el servicio diferenciado no está en emergencia, es algo diferente a lo que sucede en otros hospitales, ¿no? Generalmente en otros hospitales el servicio diferenciado nace de emergencia, ¿no? En el caso de los institutos de salud del niño, el servicio diferenciado es lo que era la ex clínica, ¿no? Que es uno de los edificios nuevos del instituto, que cuenta con 5 pisos, ¿no? Con ambientes individuales, unipersonales, ¿no? Y el cuarto y quinto piso son los ambientes diferenciados, que son 14 camas que tenemos habilitadas, todos son aislamientos individuales, pero no tenemos UCI en el área diferenciada, ¿no? Entonces, cuando tenemos un paciente que necesita cuidados intensivos, tenemos que o enviarlo al hospital, a la UCI pediátrica del Hospital de Villa El Salvador, ¿no? Sí. O luchar para que sea admitido en la UCI de nuestro instituto, ¿no? Que eso es, el sábado hemos tenido el último MISCA y el domingo se logró que sea admitido en la UCI, ¿no? De nuestro instituto, ¿no? O sea, nosotros tenemos que luchar para que lo admitan en la UCI. Nosotros luchamos para recibirlos. Para recibirlos. Sí, nosotros O tenemos sea, que luchar para admitirlos. claro, Sí. en el Rebagliati también, doctor, es la parte de emergencia, tiene sus ambientes diferenciados para, luego hay un ambiente en hospitalización de pediatría también diferenciada, y nosotros que tenemos nuestra UCI no COVID y la UCI COVID, que la UCI COVID sí tiene dos. Y cuando hemos tenido bastante pacientes, ahí ha sido el problema. Otra cosa importante, doctor, que usted mencionaba era ponerse el EPP completo. Cuando nosotros, por ejemplo, los de UCI COVID que nos toca, por rol, nos toca algunos UCI COVID y otros UCI no COVID, utilizamos el mameluco y todo. Y en la UCI no COVID, bueno, la N95, el gorro y El mandilón. el mandilón. Entonces, eh, y ¿cuál es en ustedes, cómo utilizan el MIS, por ejemplo, que ya no sería contagiante? ¿Sería necesario utilizar ese mameluco entero No, no o, es o necesario. solamente su N? Ajá. Claro, no es necesario. Por Ahora, tanto, nosotros podríamos pasarlo a la UCI no COVID y usar todos nuestra N95 y nuestro mandilón, ¿no? claro, Sería sí, suficiente, ¿no? sí. Ujú. Ahora, pero eso es lo recomendable. Pero pongamos, por lo menos nosotros no le negamos mameluco al que quiera usar el mameluco. ¿Ok? O sea, nosotros recomendamos lo que hemos conversado, ¿no? Pero si hay un médico, ¿no? O otro personal de salud, ¿no? Que dice, porque no sé si le pasó a ustedes, fue bien difícil conseguir personal de salud para trabajar en el servicio diferenciado. O sea, realmente cuando se creó el servicio diferenciado, se tuvo que contratar enfermeras, ¿no? Bueno, los médicos jóvenes aceptaron participar para enfrentar el reto de la pandemia, ¿no? Entonces, en el caso del MISCA, no es necesario usar el equipo del mameluco, ¿no? No es necesario.
Pero yo le soy sincero, si es que el médico que va a atender ese paciente, o la enfermera, o la técnica, me dice, doctor, yo entro, pero con mameluco. Si no, no entro, ¿no? No tenemos nosotros, a pesar de haberlos educado, capacitado, ¿no? Lo importante es la atención del paciente, ¿no? O sea, eso sí Claro. lo hacemos. Claro, o sea, eso es importante, ¿no? Hay la enfermedad por COVID, ¿no? Que como mencionaban, son pocos los pacientes que tienen, así como el adulto, con compromiso No, claro, respiratorio, y que ellos sí contagian, porque tenemos nosotros un niño con inmunodeficiencia que pues contagia, definitivamente tendremos que andar con mameluco, entrar con mameluco y atenderlo con mameluco, porque ese niño contagia, está tosiendo y tiene toda la sintomatología respiratoria, y el otro es el MIS, que es un posinfeccioso, por tanto ese no contagia, entonces se tendría otro equipo y podríamos recibirlo en la UCI no COVID, porque ya es IgG incluso, ¿no? Los chicos, 10 han llegado solamente con IgG y han tenido, y haciéndole la historia, pues han tenido la infección en junio, en mayo, sus familiares, ¿no? Entonces, claro, ellos no necesitan el EPP ujú, de completo, no lo necesitan. claro. Nosotros en emergencia del instituto tenemos 2 ambientes en el segundo piso que tienen 4 camas cada ambiente, que es por donde ingresan, porque los pacientes, no hay consulta externa ahorita en general, no solamente hay consulta de crónicos que vienen por recetas. Entonces los agudos o los crónicos descompensados ingresan por emergencia. Bueno, yo creo que como en muchos hospitales le están haciendo la prueba rápida, ¿no? Y los pasan al área diferenciada que tiene emergencia, que son 2 salas de 4 camas, y luego pasa a nuestro servicio diferenciado, ¿no? Que tiene 14 camas. Ese es un área de tránsito. Ahora, tenemos en el servicio diferenciado, tenemos la consulta de ambulatoria de los respiratorios. O sea, los respiratorios van por el consulta ambulatoria del servicio diferenciado. La mayoría son casos leves, sin factores de riesgo, que son manejados ambulatoriamente, que hemos tenido ambulatorios. Ninguno ha regresado posteriormente como caso severo por emergencia. Y eso nos dice mucho que en los niños esta enfermedad es menos severa, ¿no? Es menos severa. El impacto realmente es indirecto. El bloqueo de camas, que se posponen cirugías, se posponen las consultas, se posponen las pruebas diagnósticas, las ecografías, las biopsias, lo cual retarda el diagnóstico de la verdadera enfermedad que tiene el paciente, ¿no? Ese es el impacto indirecto que tiene la población Y pediátrica. acá, sí. Y acá los neonatólogos preguntan, entonces, la gestante que tiene IgM, IgG positivo, y es asintomática, nunca ha tenido síntomas, ¿puede dar su parto en una sala común? Es lo que preguntan los Sí, lo podría neonatólogos. dar. Claro, lo que tiene que hacer el personal es usar su EPP. Yo no estoy diciendo que el personal no va a usar EPP. O sea, el personal va a usar el EPP básico, va a usar su mascarilla, su mandilón, sus guantes, y va a seguir la rutina de protección personal. Pero no es indispensable que vaya a un servicio diferenciado. Los que deberían ir a un servicio diferenciado son los que son contagiantes. ¿Ok? Como le digo, y en el caso de una gestante asintomática, el que tenga la prueba rápida negativa no me dice que no es una presintomática. ¿Ok? Claro, claro. Al contrario, se está aislando a los que tienen menos riesgo de contagio, Así que son es, los que tienen la prueba rápida reactiva. así es, eso Ahí. está pasando, ¿no? Al que no contagia se lo aísla. Claro, sí, pues. Y, Eso es lo que y, está y, sucediendo. sí, pues acá preguntan, y si solo tiene IgM positivo, ¿también puede hospitalizarse en sala común? Preguntan, ¿no? Claro. También. Claro, como le digo, dentro de las probabilidades para que aparezca la IgM, tendría entre 10 a 14 días de haberse producido la infección, ¿no? Y si es asintomática, Ya. ¿no? Lo más Ajá. probable es que ya no vaya a desarrollar la enfermedad. ¿Ok? Ujú, Entonces, no ujú. habría
no habría Doctor, una consulta. problemas, pero raros son los casos que hemos visto que solamente tenían IgM, ¿eh? De los casos que nosotros hemos visto, raros son, porque generalmente se eleva simultáneamente, o sea, la prueba inmunocromatográfica, como es poco sensible, generalmente detecta IgM e IgG a la vez, generalmente, o IgG sola. Casos de IgM reactivo con IgG no reactivo, realmente muy pocos. Y la mayoría con prueba molecular negativa, porque hemos estado haciendo los primeros meses a todos los pacientes las dos pruebas, porque pasaban al área COVID, ¿no? Realmente muy pocos pacientes que hayan tenido IgM reactiva con prueba molecular positiva. Sí, doctor, una consulta. Si el paciente tiene entonces, bueno, yo creo que también para mí está bastante claro que el paciente que no tiene síntomas respiratorios y que llega con una prueba rápida positiva por otra causa que no tiene nada que ver con el SARS-CoV-2, debería ir a salas de atención convencional. Obviamente que en esas salas también Y hay el que... personal debería, o sea, debería una sala de atención no diferenciada, Así es. pero en época de pandemia, Todos con esas EPP. salas tienen que tener camas con un distanciamiento de al menos 1,5 metros, el personal tiene que usar su EPP básico, ¿no es cierto? Y tiene que evitarse las aglomeraciones, supervisar el lavado de manos. No estamos diciendo que va a pasar a una sala de las épocas de las que no había pandemia. Claro. O sea, va a pasar a una sala diferente, porque estamos en pandemia, ¿no? Ya, entonces ahí la duda, ahí estamos de acuerdo, pero eso no sucede en la práctica, ¿no? Por los temores que hay alrededor, de si eso podría ser un creíble, si la muestra es creíble o no, si es un falso negativo, un falso positivo, qué sé yo. Pero digo, ¿es suficiente, doctor, con una prueba rápida positiva y que no tenga nada de síntomas relacionados al SARS-CoV-2 y viene por otra cosa? ¿Es solo suficiente eso nada más como para que Yo pudiera creo ir? que yo creo que en un país como el nuestro, que tiene recursos limitados, deberíamos reservar la prueba molecular para aquellos en los cuales sí va a ser costo efectiva, que nos Ese va a es el gran poder problema ayudar que... a detectar a los asintomáticos Así es. que están en etapa contagiante, Ese es el gran problema ¿no? justo a lo que iba a ir, doctor, ¿no? Porque lo que está sucediendo en la práctica es que pese a que ya hay evidencia, después de 8 meses de pandemia, de lo que ya hemos estado conversando, se sigue insistiendo en la prueba molecular. Y la prueba molecular, con su retraso de alrededor de 4 días, retrasa 4 días la atención de un paciente habitualmente, ¿no? Y empiezan a quedarse Las en cirugías. las cirugías o lo que fuera. Sí, porque anestesiólogos no quieren dar sala de operaciones hasta tener la prueba molecular, lo cual no es apropiado, Claro. ¿no? Porque también el anestesiólogo va a usar su equipo de protección personal especial para sala de operaciones y especial para anestesiología, Sí, pues. ¿ok? O sea, no es que lo va a atender sin ningún equipo. Ahora, yo entiendo si me dijeran en mi hospital no hay equipo de protección personal, ahí los comprendo, Claro. ¿no? Pero en época de pandemia, todos tenemos que usar equipo de protección personal. Acá el doctor Gilberto Cárdenas ha levantado la mano, de repente le voy a reiniciar su audio, o Edgar, tú reiníciale, va a hacer la pregunta y ya vamos terminando ya para hacer las apreciaciones finales. ¿Sí me escuchan? Cárdenas. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, para felicitarlos inicialmente por esta reunión y saludar a mi amigo Jorge Candela, que día a día vamos luchando. Yo trabajo en emergencia del Hospital del Niño, hago jefatura de guardia, y les quiero contar más o menos lo que nos toca vivir en el día a día en la emergencia del Hospital del Niño, ¿no? Como Jorge dijo, nosotros tenemos dos áreas diferenciadas en el cual atendemos los pacientes, los que son COVID positivo, prueba rápida positivo, molecular positivo, y los sintomáticos respiratorios que están en proceso de descarte. Nuestro gran problema que tenemos en el hospital es que no todos estamos en la misma sintonía del manejo del paciente. Todos, muchos médicos entramos en pánico y el pánico nos paraliza o nos hace tomar decisiones incorrectas. El gran problema que tenemos es el cuello de botella
con los pacientes que tienen pruebas rápidas positivas y no tienen nada que ver con COVID, ¿no? Ese es el gran problema que estamos teniendo y se nos viene, yo siempre digo, una avalancha de ese tipo de pacientes que nos van a producir un problema complicado en el caso de todas las instituciones. ¿Por qué? Cuando un paciente llega por una fractura, por decirle de codo, y nosotros le hacemos una prueba rápida, sale positivo, ya nadie quiere operar a ese paciente. Ni el traumatólogo, que exige que le hagan prueba molecular para poder entrar, y menos el anestesiólogo, ¿no? Menos el anestesiólogo que a las 2 de la mañana de un día domingo para lunes, que yo he estado de guardia, exige que el epidemiólogo opine si lo puede operar o no. O sea, cosas increíbles, ¿no? Que no estamos siendo conscientes. Mira, mi amigo Jorge Candela tiene un dicho que yo creo que todos debemos compartir. En época de pandemia, todos tenemos que estar al frente para enfrentarlo correctamente, ¿no? Los médicos somos los que más entendemos de lo que es este virus, pero muchos hasta ahora no hemos comprendido que debemos poner de nuestra parte para poder solucionar problemas, ¿no? Yo pedía principalmente la palabra para que pueda servir de experiencia, y con Jorge Candela día a día estamos luchando para cambiar la conducta de los colegas. No sé si en sus hospitales pasa esto, pero esto ha producido muchos problemas en los retrasos de muchas cirugías. Hay veces que de apendicitis, que hay que estar peleando con el anestesiólogo para que lo opere, ¿no? Yo creo que es tiempo ya de tomar algunas decisiones importantes. Una decisión importante es, en esta época cualquier paciente tiene que ser considerado como potencialmente infeccioso. Y es verdad, estamos aislando a los menos contagiosos, que son los pacientes que tienen prueba rápida y son los que menos probablemente contagian, y nos estamos confiando. Por ejemplo, ningún anestesiólogo te hace problemas si la prueba rápida es negativa. Y no toman ninguna precaución para operar al paciente. ¿Le entiendes? Porque lo meten lo que ellos llaman a una sala común. Y ese paciente probablemente sea más peligroso que el que tiene IgG positivo, en el cual aplican todo un protocolo. Entonces yo creo que es cuestión de estar día a día para poder lograr que esto cambie, ¿no? Jorge, muchas gracias. Doctores, muchas gracias. Felicitaciones por la exposición. Bueno, agradecerle, doctor Jorge Candela, por su valiosa, ya lo tenemos más claro, y yo creo que entre nosotros los de UCI también, los de emergencia de mi hospital, la idea es que podamos aprender todos y brindar una mejor atención al paciente. Gracias, Edgar, por tu brillante exposición, y yo no sé si tuvieran algunas palabras finales para ya dar por terminada la reunión. Bueno, yo para despedirme realmente agradecerles por la invitación. Siempre para mí es un gusto participar en las actividades organizadas por el Hospital Nacional de Galo Rebagliati, ¿no? Felicitarlos por su trabajo en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Yo creo que son un ejemplo en la parte de cuidados intensivos pediátricos, y recalcar que nuestra actitud debe cambiar. O sea, no debemos ver esta pandemia como una amenaza, sino como un reto y como una oportunidad. ¿Por qué? Porque ya ustedes habrán enterado que ya han detectado los investigadores, porque ahora el foco de la investigación son los murciélagos, sobre todo en la China y el sudeste asiático, ya han detectado 3 nuevos coronavirus de murciélago que pudieran ser potencialmente pandémicos, ¿no? El SARS fue el año 2002, o 2003, si mal no recuerdo, 2002. El MERS fue el año 2012. El COVID-19 ha sido el 2019, o sea, hace menos de 10 años. Entonces se estima que antes de los próximos 10 años podamos estar frente a la amenaza de otro virus con potencial pandémico. Por lo tanto, debemos que así como la pandemia de influenza H1N1 ayudó a que ingresara el jabón líquido en los hospitales, ingresara el alcohol gel, ingresara el papel toalla y se disminuyera el número de camas, ¿no? Esta pandemia debe producir cambios en nuestros servicios de salud
y en nuestras habilidades y actitudes para enfrentar la próxima pandemia que se nos viene, que de repente yo ya no estaré en el campo de batalla como ustedes, pero ustedes ya tendrán la experiencia para poder liderar el manejo de la próxima pandemia. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Yo agradecer, doctor Candela, también a Liliana, ¿no? por el tiempo. Nosotros teníamos esto ya claro, creo que el doctor Candela nos ha afirmado los conocimientos que hemos estado discutiendo. Creo que también nos toca, doctor Candela, empezar a difundir, ¿no? Porque tenemos acá un grupo de gente que nos está escuchando, vamos a difundir esta charla, pero creo que ese cambio se va a conseguir también ayudando a difundir a más personas este tipo de conocimiento, ¿no? No estamos al inicio de la pandemia, donde nada se conocía, ya son 8 o 9 meses de pandemia, muchas cosas ya se conocen y habría que actuar en consecuencia. Gracias, doctor Candela. Gracias, Liliana. Gracias. Gracias, querida audiencia, y nos encontramos hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.